Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bien, bienvenidos a todos los que están llegando. Bienvenidos a ustedes que se están conectando. Vamos a dar 1 o 2 minutos para que puedan conectarse con nosotros. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de los miércoles. Y el día de hoy vamos a estar viendo la sesión 5. Vamos a dar solo un par de minutos para que puedan conectarse en línea y que terminemos de acomodarnos acá en el salón. Si tiene algún comentario o alguna petición, puede escribirla allí en línea. Y los invitamos a que el día de hoy participen con nosotros, ya sea comentando y viendo el estudio. Okay. Ya vamos a empezar. Sí, ya estamos en vivo. Bien. Saludos a José. Saludos José, saludos hermana Belki y a quienes se están conectando, bienvenidos. Dice que no se escucha. ¿Se escucha el audio? Debería escucharse. ¿Tú puedes verlo allí? Estamos probando el audio en estos momentos. Vamos a ver. Tampoco estaba hablando muy fuerte, así que vamos a ver si se escucha. Sí. Sí, ok. Sí tenemos audio. Bienvenidos a todos. José, gracias, saludos, bendiciones. Hermana Belkis, todos los que se están conectando, bienvenidos. Vamos a dar entonces inicio hoy a nuestro estudio del miércoles. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y a los que se están conectando en línea. Hoy vamos a seguir con la serie que hemos venido estudiando los miércoles. El miércoles pasado nuevamente salimos a la comunidad y tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, como ministerio de llevar el evangelio a la comunidad, orar por la comunidad, y poco a poco estamos pues creando una presencia en la comunidad de Golden Gate. Hoy regresamos acá al aula de clase y vamos a ver la sesión 5. Vamos a estar tocando un tema interesante. Este tema de hoy se llama ¿acaso no son iguales todas las religiones? Entonces vamos a estar hablando sobre la veracidad de estas religiones. Sabemos que hay múltiples religiones en el mundo y hoy vamos a estudiar sobre este tema, nos vamos a enfocar en eso. ¿Son iguales todas las religiones? Y antes de que comencemos, me gustaría conocer sus pensamientos. Saludos, hermana María Cristina, buenas noches. ¿Qué lleva a las personas a afirmar que todas las religiones son iguales? No tener conocimiento de la verdad. No tener conocimiento de la verdad. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que lleva a la gente, a las personas a afirmar que todas las religiones son iguales? Creo que su pecado también. El pecado, muy bien. Que no les hace reconocer de que si estamos en pecado, o sea, Dios, o sea, no puede estar también con nosotros, sino que también no quieren reconocer que Jesucristo es nuestro mediador.
Entonces pues dicen, pues ahora sí que, como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Muy bien. Sí, entonces muchas veces va a ser producto del pecado, otras veces va a ser por falta de conocimiento y quien quita si incluso hasta por comodidad, ¿no? Es más fácil decir que todas las religiones son iguales. Entonces hoy vamos a estar estudiando sobre esto. Primeramente vamos a comenzar con lo siguiente. Alrededor del mundo, ¿verdad?, se ha contado por siglos una antigua leyenda, una leyenda hindú. Y esta leyenda es titulada Los ciegos y el elefante. ¿Sí? Entonces, esta leyenda habla sobre un grupo de ciegos que son llevados a palpar, ¿verdad?, a sentir diversas partes de un elefante. Uno de los ciegos, ¿verdad?, palpó el costado del elefante y declaró lo siguiente: el elefante es semejante a una pared. El segundo ciego palpitó un colmillo y concluyó lo siguiente: es muy parecido a una lanza. El tercer ciego tocó la cola del elefante y declaró lo siguiente: es muy parecido a una serpiente. Cada ciego, eran 3, cada ciego llegó a una conclusión diferente. Buenas noches, bienvenido. Entonces, en su poema sobre esta leyenda, ¿verdad?, John Godfrey concluye diciendo la siguiente moraleja. La moraleja de la historia es que en las guerras teológicas, los contendientes también pelean por un elefante que ninguno de ellos ha visto. Esa es la moraleja de ese poema. Que en las guerras teológicas pelean por un elefante que nadie ha visto. Entonces muchas personas piensan que esta leyenda ilustra las distintas perspectivas de las religiones. Todas, ¿verdad?, describen al mismo elefante, el cual es un símbolo de Dios. Entonces prácticamente, ¿verdad?, lo que hay detrás del poema es que hay un elefante, pero que así como hay distintas perspectivas, estas religiones describen al mismo Dios. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros los cristianos sabemos que existe un serio problema con la leyenda. ¿Sí? Buenas noches, Javi, bienvenido. Hay un gran problema con esta leyenda. ¿Y cuál es el siguiente problema? El elefante. El elefante ha hablado. Y explico lo que quiero decir. Dios se ha revelado en su palabra. ¿Sí? Ese es el problema con la leyenda. Alguien ha hablado de muchas maneras. Sí. Hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, a quienes ellos ponen como a Dios, ¿verdad?, en forma de elefante, en realidad nos ha hablado y ha sido a través de su palabra. Y solo en su Hijo Jesús tú lo puedes contemplar, escuchar y conocer personalmente. Esa es la gran diferencia. Ese es el gran problema. Entonces, vamos a partir de la idea central del estudio de hoy. Y la idea central es la siguiente: la fe en Jesús separa al cristianismo de las demás religiones. Esa es la gran diferencia. La fe en Jesús nos separa a los cristianos de las demás religiones. Los pasajes que vamos a estudiar, ¿verdad?, en esta sesión nos van a enseñar 2 elementos esenciales de la fe cristiana. Hola, Cris, bienvenido. Entonces vamos a ver pasajes que son esenciales, van a mostrarnos elementos esenciales de nuestra fe cristiana. En el libro de Isaías, por ejemplo, aprenderemos que existe un solo Dios verdadero. Y Él ha mostrado su deidad en su capacidad única de dirigir la historia. Posteriormente estaremos estudiando que ese Dios verdadero
se ha revelado por salvación por medio de un solo mediador. ¿Quién es? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es lo que hace único al cristianismo, puesto que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Entonces, desde esa idea vamos a partir el día de hoy. Los voy a invitar a que nos acompañen a Isaías capítulo 44. Isaías 44. Y vamos a estar leyendo los versículos 6, 7 y 8. Isaías 44, del versículo 6 al 8. ¿Alguien le gustaría leerlo? 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciéis lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Muy bien. Entonces, ahí vemos el pasaje en Isaías 44, 6 al 8. Vamos ahora a analizar el pasaje, ¿sí? Ver versículo por versículo. Por si no lo oyeron en casa, dice así. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman, no se amedrenten, no se los hice oír desde la antigüedad y se los dije. Luego ustedes serán mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, en el libro de Isaías, desde el capítulo 1, prácticamente hasta el 39, Dios viene anunciándole al pueblo de Judá que sería llevado cautivo a Babilonia. Isaías los reprende fuertemente y les anuncia que el pueblo sería llevado a Babilonia por causa de ¿qué? De su idolatría y de su rebelión. Pero a partir del capítulo 40, el profeta cambia de tono. Isaías cambia de tono y establece que aún ante la realidad del juicio presente, el pacto de Dios con su pueblo permanece firme. Amén. Gracias al Señor porque Él no cambia y Él cumple lo que dice y es firme. Entonces, a partir de ese momento, Él cambia de tono y les recuerda que el pacto que ellos tienen con su Dios permanece firme. Israel aún podía estar seguro del cuidado soberano de Dios, aún en medio de su idolatría. Entonces, los primeros versículos del capítulo 40 hacen eso evidente. Dice lo siguiente, por ejemplo, Isaías 40, versículo 1 y 2, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Entonces, allí lo vemos a partir del capítulo 40. No obstante, hay otros pasajes, ¿verdad? Como Jeremías 8:5, donde resulta evidente que el pueblo aún rechazaba a Dios, aún seguía en idolatría. Entonces, imaginando ellos que podrían salir del
cautiverio sin ayuda de Dios. Entonces tenemos una situación donde aún Isaías, ¿verdad?, reprendiendo al pueblo, recordándoles del pacto que tienen con el Señor y que Él no cambia, vemos en otros pasajes como Jeremías que aún ellos seguían en idolatría, rechazaban a Dios y ellos pensaban que ellos iban a poder salir de su situación sin la ayuda del Señor. Veamos lo que expresa Dios en este pasaje. En este pasaje, ¿verdad?, Dios desea expresarle a Israel que su única esperanza es Él. Que no hay otra esperanza, sino que su única esperanza es Él. Él es todavía Rey de Israel. Lo dice allí en el versículo 6. Comienza así. Él es el Rey de Israel. El cautiverio y la opresión de las naciones paganas no es en ninguna manera una señal de que Dios hubiera perdido su control soberano. Para nada. Por el contrario, esas naciones eran agentes del juicio divino. Lo vemos en distintos pasajes, Jeremías 25:9, 27:22, Isaías 41:25, 45 del 1 al 3. Son pasajes que ustedes pueden ya con más calma ver en casa, ¿no? Pero el Señor no es solo Rey de Israel, sino que también es ¿qué? Su Redentor. Lo dice allí mismo en el versículo 6. Entonces, el Señor establece, yo sigo siendo, aún en medio de tu situación, yo sigo siendo el Rey de Israel. Y yo soy tu Redentor. De hecho, la palabra, ¿verdad?, Redentor en hebreo es una de las más importantes en la teología del Antiguo Testamento. Goel. Y describe a Dios como ¿quién? Como alguien que libera, como alguien que rescata y alguien que restaura. Eso es lo que significa la palabra Redentor. No solo nos libera, sino que nos rescata y nos restaura. Hermoso eso. Entonces, solo Dios puede salvar a su pueblo. No hay rescate aparte de la obra soberana de Dios. No hay ningún otro rescate. Si seguimos leyendo, el versículo 6 le dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Pareciera bien claro, ¿verdad? Yo soy el primero, yo soy el postrero, soy el primero, soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 1:17. Pero aún así, la nación de Israel seguía viviendo en idolatría. Entonces, Israel debía entender que en su dolor, en su juicio, en su cautividad, el Señor de los ejércitos todavía es su Dios. Aún en medio de esa situación, el Señor de los ejércitos, Dios, es su Dios. Todavía está con ellos y todavía es el único que los puede redimir. El único. Veamos qué nos dice el versículo 7. ¿Sí? Con anterioridad ya Israel había mostrado una tendencia persistente a buscar la ayuda de otros en lugar de confiar en Dios y en su palabra. Por eso habían caído en idolatría. Era un patrón persistente. Israel se olvidaba del Señor y buscaba ayuda de otras naciones, o ponían su fe, su confianza en otras cosas. En múltiples ocasiones Israel buscó ayuda en Egipto y en Asiria. ¿Y cuál fue el resultado? No fue bueno, fue desastroso. Se puede ver en Isaías 30. No sé si alguien tiene a la mano Jeremías allí. Jeremías capítulo 2, 18 y 19. Jeremías 2, capítulo 18 y 19. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará
y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el beber dejado. Es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Ahí lo vemos. Ahí lo dice Jeremías. ¿Sí? En múltiples ocasiones Israel fue y buscó y puso su confianza en Egipto, en Asiria. Y el Señor los reprende de nuevo y les dice, ¿qué tienes tú que hacer en Egipto? ¿Qué tienes tú que hacer en Asiria? Y le dice lo que le va a pasar, le dice, porque te has olvidado de tu Dios, por eso estás yendo allá a buscar algo que solo yo, tu Dios, te puede dar. Entonces, esta es la esencia de la idolatría, uno de los temas que vamos a estar hablando hoy. Esa es la esencia de la idolatría, es buscar en otros dioses lo que solo Dios nos puede dar. ¿Sí? Si tuviésemos que definir idolatría, sencillamente es eso. Estás buscando en otros dioses lo que Dios solo puede dar. Entonces Isaías nos deja claro que ni las naciones ni los ídolos podían liberar a Israel. Solo Dios tenía ese poder. Solo Él puede hacerlo. Y en ese versículo Dios exhorta a la nación a observar la evidencia de la historia en relación con la profecía predictiva. Le dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Se los recuerda. Dice, ¿quién lo va a hacer si no soy yo? Sí, porque ellos creían, como tú dices, ¿no?, en la idolatría de los dioses ajenos, que no decían nada exacto, como era mentira, entonces, no como Dios, que lo decía, va a pasar esto, pasaba. Correcto, ¿Me muy entiendes? bien. ¿Por qué? Porque solo Dios gobierna la historia. Solo Él gobierna la historia y solo Él predice el futuro desde el principio. Eso es lo asombrante. En ese contexto, entonces, en este que leemos, la referencia tiene que ver con Ciro, el rey de Persia, a quien Dios levantaría para juzgar y liberar naciones. Si tienen Isaías a la mano, ¿Cuál es Isaías? Isaías 45, del 1 al 4. El 1 al 4. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Lo llama su ungido, ¿qué? ¿Y qué es ungido? Elegido, apartado. Consagrado para algo, ¿no? Entonces, Al cual tomé yo por su mano derecha. O sea que Ciro no iba a ser de parecida, no, sino iba a ser lo que el Señor ya tenía preparado, sí. para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos no guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré, aunque tú no me conociste. Amén. Ahí lo vemos. Lo levanta para juzgar, liberar naciones y le recuerda, yo soy el Dios de Israel. ¿Qué dice el versículo 8? Bueno, Israel necesita escuchar. Y no solo escuchar, sino entender. Y después de entender, creer que los ídolos son innecesarios.
Entonces necesitaban escucharlo, necesitaban entenderlo y creerlo, que no hacía falta ídolos, porque Dios sigue siendo el Rey de Israel. Y Él aún desea consolar a su pueblo. Aún en medio de esa situación, el Señor desea consolar a su pueblo. Por lo tanto, los exhorta por medio de Isaías. Le dice, no temáis, no os amedrentéis. No teman, no se amedrenten. Es el mismo mensaje que fue dado desde el principio a Moisés, a Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no te amedrentes. Éxodo 4, 11, 12, Josué 1, 5 y versículo 9. Allí lo pueden buscar. Pero es el mismo mensaje que le da a Moisés, a Josué, donde le dice, no te preocupes, no te amedrentes, sé valiente, no temas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios para salvar sigue siendo el mismo. Vigente hasta hoy. Vigente hasta hoy. Amén. Entonces, veamos cuáles han sido los puntos principales de este pasaje que leemos. Número 1, aprendimos que Dios, el Dios verdadero, es redentor y rey. Es rey, pero es redentor, que salva, que restaura. El único Dios verdadero ha sido revelado ¿en dónde? En la palabra, en la Biblia. En su palabra ha sido revelado. Y el Dios de la Biblia muestra su deidad en su gobierno soberano de la historia. Mucha gente preguntará cuál es la diferencia. Como lo dijimos anteriormente, que controla la historia de principio a final y que la predice con exactitud. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que mueve a las personas entonces a buscar a otros dioses y a rechazar al Dios de la Biblia? Pueden participar en casa si desean, poner sus comentarios o acá en el aula. ¿Qué es lo que mueve a las personas a buscar a otros dioses? Incredulidad. Y buscan otros dioses y rechazan al Dios de la Biblia. Incredulidad es una de ellas, muy bien. No reconoce su propio pecado. No quiere reconocer su propio pecado. ¿Alguna otra? Como que esa persona lo que le gusta es lo fácil, no responsabilidad, no obligación. Y con este Dios estoy cómodo. El otro que tanto me dicen y me hablan y dicen la palabra, no lo necesito. Yo con este estoy bien. Y por lo tanto, él está cómodo conmigo. Muy bien, muy bien, ¿sí? Esas son probablemente las razones más comunes. Una, por incredulidad. Dos, comodidad. Entonces, también de fe, sabiduría. Falta de fe, sabiduría, conocimiento. Muchas veces, entonces la persona va a buscar un Dios que se acople a él, ¿cierto? Si yo Por estoy... eso él usó a Ciro, Correcto. porque Ciro nunca lo adoró, nunca tampoco hizo nada por él. Si yo Belki dice que no dejar su vida pecaminosa. no dejar su vida pecaminosa, nos comenta la hermana Belki. Muy bien, amén, sí. Entonces, muchas veces es incredulidad, otras veces es comodidad, otras veces están renuentes a dejar su vida pecaminosa. Si yo estoy viviendo una vida y entonces la palabra del Señor me dice que no debo vivir de esa forma, sino cambiar mi vida, ya eso como que cuesta más. Eso me molesta. Entonces muchas veces es mejor buscar otro Dios que esté más en línea conmigo o con lo que estoy haciendo. O tomo a Dios y lo transformo en lo que yo quiero creer. ¿Sí? Y eso es bastante peligroso. Y la mayoría de las veces todo lo anterior. Exacto, y muchas veces todos juntos, sí. Sí. Fíjate, porque aquí en el 45.1, ahí está clarito. ¿Por qué Dios por qué le dice a mi siervo? ¿Por qué lo toma por la mano derecha? Bueno, porque cuando hay obediencia, porque indiscutiblemente, ¿quién no pasa?
por pruebas muy difíciles. Ujú. Pero en esa prueba es cuando Dios conoce Nuestros corazones, nuestra obediencia. Entonces, la obediencia. Entonces, por eso es que habla así, decido como habla. A mí ungido. Lo tomé por la mano derecha. Ujú. Wow. Lo separó Lo separó. para eso y lo tomó de la mano derecha. Por la mano derecha. La imagen, ¿verdad? Que, o sea, un padre, Como digamos. señal, Sí, la mano derecha es la señal. sí. Allí lo explica muy bien. Ujú. Entonces, ahora que consideremos, ¿verdad?, qué tan obstinado es el corazón, ¿verdad? Qué tan irracional es el corazón idólatra que rechaza al Salvador y al Redentor. Vayamos ahora a Isaías, allí mismo en el capítulo 44, pero veamos los versículos 9, 10 y 11. Isaías 44, 9, 10 y 11. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son ¿quiénes? Los hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Fíjense, el pastor y escritor Tim Keller define un ídolo como cualquier cosa que es para nosotros más importante que Dios. Cualquier cosa que absorba nuestro corazón y nuestra imaginación más que Dios. Cualquier cosa en que tú busques recibir aquello que solo Dios te puede dar. Entonces, basado en esta definición, que me parece muy acorde, ¿cuáles son los ídolos más comunes en la sociedad y en la comunidad? ¿Cuáles son los ídolos más comunes? El hedonismo. Sí, muy Ese es bien. lo común. Uno de los más comunes. ¿Cuál más? El dinero. El trabajo. dinero. El trabajo. ¿Algún otro? Los lujos. Deportista, Ujú. artista. ¿Puede tu pareja convertirse en tu ídolo? Sí. Sí, pero tus hijos. ¿Pueden tus hijos convertirse en tu ídolo? Hay que ser cuidadoso con eso. Porque sí, la palabra obviamente nos manda, ¿verdad? Amar a nuestras esposas, a nuestro cónyuge y amar a nuestros hijos. Pero no idolatrar. Pero no a idolatrarlo. Hasta de Dios puedes hacerlo tu ídolo. Nos manda la palabra que quien debe ser primero en nuestro corazón es el Señor. Incluso antes que tu propio cónyuge y tus hijos. Entonces, me parece muy acorde la definición del pastor, ¿sí? Cualquier cosa que sea más importante para nosotros que Dios. Si estamos buscando en otras cosas lo que Dios nos puede dar, allí estamos ya, tenemos que revisarnos porque estamos fallando, nos estamos alejando del Señor. Entonces, como hicimos en el pasaje anterior, veamos versículo por versículo. ¿Qué nos dice el versículo 9? El libro de Isaías establece claramente que no hay otro Dios aparte del Señor de los ejércitos, el Rey de Israel y su Redentor. Lo acabamos de ver en los versículos anteriores. El versículo 8 infiere que Israel temía que sin la ayuda de los ídolos y otras naciones no tendría esperanza de salvación. Ese era el temor que ellos tenían. Que si ellos no recibían ayuda de sus ídolos o de alguna otra nación, que ellos no iban a poder ser liberados de su cautiverio, de su yugo. No sé si hay el versículo 12. Porque lo que estábamos hablando ahorita, que cuando uno va... 44:12. Sí, Ujú. 12, cuando uno mismo idolatra Ujú. o va a un Dios cómodo para uno. Ujú. Entonces, yo no sé, ¿no?
léanos. Sí, dice, el herrero toma la tenaza, Ujú, fíjate, trabaja en las ascuas, ujú, le da forma con los martillos. ujú. Entonces nosotros ahí lo podemos decir, bueno, yo voy a acomodar al Dios mío y yo voy a ir a porque me conviene, pero como que ese Dios a mí no me exige nada. Entonces el herrero es igual, con la candela, con el hierro, con el martillo, doble y hace lo que él quiere, Ujú. Sí, ¿verdad? ya iba para allá yo. Ah, sorry. No, tranquila. Porque de hecho, más adelante, sí, los versículos más adelante habla de dos, del herrero y del carpintero. Y del carpintero. Entonces, ese pensamiento que tenían los israelitas era infundado. No había nada que les hiciera creer a ellos que eso iba a pasar. Que sus ídolos, que otras naciones los iban a liberar. Entonces no había fundamentos para ese pensamiento. ¿Por qué? Porque en los ídolos más bien hay vergüenza. Mientras en Dios hay esperanza, en los ídolos lo que hay es vergüenza. Entonces, por lo tanto, Dios le presenta aquí un ataque lleno de sarcasmo, incluso ironía. ¿Por qué? Buscando mostrar a su pueblo la locura de la idolatría. Los versículos 9 al 20 presentan a los ídolos como una obra vana y vergonzosa de dos tipos de artesanos. Uno de ellos lo mencionó la hermana, el herrero, en el versículo 12, y luego vemos al carpintero, en el versículo 13 al 20. Entonces, los ídolos, ¿verdad?, son una obra vana y vergonzosa, y hay dos tipos de artesanos, el herrero y el carpintero. Los versículos 9 a 11 ofrecen el resumen teológico de las acciones de esos artesanos. Dice, los formadores de imágenes de talla, es decir, hacían imágenes. Todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Entonces, nos dice que sin importar si la imagen es tallada por un carpintero o fundida por un herrero, la idolatría es simplemente vanidad. Es solo vanidad. Y la palabra hebrea para vanidad se traduce como nada, inservible, sin forma, un desperdicio. Es absolutamente irracional adorar a un objeto creado. Y la razón es simple, nos lo dice allí el versículo. Los ídolos no ven y no entienden. Por eso es irracional. Los ídolos no ven ni entienden. De hecho, el salmista añade, Salmo 115:5 y Salmo 135:16, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. No hablan, no ven, no escuchan. En contraste, ¿verdad?, con el rey de Israel, él sí habla, él sí profetiza, él sí salva, mientras que los ídolos no hacen nada. Y lo más irónico es que los artífices lo saben. Por eso nos dice, ellos mismos son testigos para su confusión, para su vergüenza. Es lo que vemos allí en el versículo 9. Entonces, veamos el versículo 10. Nos dice que la idolatría es también una locura. Es una locura. El texto, ¿verdad?, nos muestra esto cuando hace esta pregunta que es dolorosamente irónica. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Es irónica la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué te pones a crear una imagen si no tiene ningún tipo de provecho? Entonces, ¿qué tan grande tiene que ser la locura, verdad?, que mueve a un hombre a buscar la salvación en un objeto en vez de que es de su propia creación. Es decir, Israel dejando al Dios verdadero y poniendo su confianza en un objeto creado por el mismo hombre. Y a nosotros tal vez nos parece evidente, ¿verdad? Está claro, uno diría, wow, está claro. Pero, sin embargo, la idolatría persistía en Israel. Y también hoy en nuestros días, ¿no? Algunos con imágenes
otros con otro tipo de cosas. Ya sea un artista que tú veneras, ya sea un deportista, ya sea el dinero, ya sea el trabajo, ya sea tu estatus social, tu mismo cónyuge o tus hijos. Eso que está tomando tu primer lugar. El profeta Jeremías lo proclama elocuentemente. Él dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Romanos capítulo 1. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y ahí lo dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Wow. Jeremías capítulo 2, los versículos 11 al 13, para que los tengan de referencia. Se les dice: wow, mira los dos males que ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, me pusieron de un lado, y luego vienen y se crean cisternas, dejan el agua viva y se crean cisternas que más bien están rotas, que no retienen el agua. Si me permites. Adelante, hermano. El libro romano, ¿no? Uh-huh. Justamente habla de la vulgaridad del hombre. Uh-huh. Hablando de idolatría, el hedonismo, ¿no? La vanidad del mundo. Uh-huh. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él lo anunció desde el principio. Uh-huh. ¿Verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Uh-huh. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios, la traducción es estúpida. Uh-huh. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se fueron a toda la creación. Correcto. Lo Por lo mismo cual que... también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de su corazón. Amén. Sí, vimos el mismo patrón, lo dice allí. Y es algo de lo que debemos cuidarnos también, nosotros. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 11? Bueno, en última instancia, la idolatría también es una rebelión y va a conducir a la vergüenza. Es una rebelión y nos va a conducir a la vergüenza. Fíjense lo que dice 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23. Dice así. Dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿A quién le decía eso Samuel? Obviamente a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no obedeció al Señor. Se obstinó, no obedeció al Señor y decidió hacer lo que le dio la gana. Entonces, es rebelión, conduce a la vergüenza. Cuando nos dice allí en el versículo 11, todos los suyos, ¿sí? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, se refiere a todos los que se asocian con eso, los hacedores de imágenes, pues semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, el que lo hace, el que se asocia con ellos y el que pone su confianza en esas imágenes, en idolatría. Entonces, de nuevo, el texto establece claramente que la vergüenza de la idolatría se halla en que el ídolo como tal es de fabricación humana. Fue hecho por el mismo hombre y lo pone por Dios. Los artífices mismos son hombres, nos dice allí.
Es decir, que son hombres mortales ellos mismos. ¿Por qué ha de ser el ídolo mejor que su hacedor? O sea, es un hombre haciendo el ídolo que hace el ídolo mejor que... O sea, que hace al ídolo tan grande como para que sea Dios. Entonces, por esa razón entrarán en juicio con Dios. Se juntarán, dice allí, se presentarán, se asombrarán. ¿Pero qué pasará? Serán avergonzados a una. Dice. Entonces, la imagen en el texto es la de una corte de justicia, en la cual el acusado, ¿verdad?, que se sabe culpable, está aterrorizado ante el juez. Y el resultado es inevitable. La idolatría no lleva a la salvación, sino a la vergüenza. En resumen de esta sección, hemos visto, número 1, que la idolatría es una vanidad. Simplemente eso, es vanidad. La idolatría también es locura. Poner tu fe no en el verdadero Dios, sino en algún objeto, alguna otra cosa, es locura. Y la idolatría es una rebelión, es desobediencia al Señor y lleva a vergüenza. En la última porción del estudio de hoy vamos a descubrir que el único camino para llegar a Dios, al Padre Celestial, es Jesús, es el Hijo de Dios. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Les voy a pedir que me acompañen a Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, vamos a estar leyendo los versículos 5, 6 y 7. Juan 14, versículos 5, 6 y 7. Si los tienes, Juniet, ¿quieres leerlo? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Muy bien. Entonces, en los dos pasajes anteriores, ¿verdad?, aprendimos que solo existe un Dios verdadero, un Dios redentor. Este Dios ha mostrado su poder divino al predecir los eventos de la historia y hacer que sucedan. No solo decirlo, sino que han sucedido. En esta última sección vamos a descubrir que el Dios único es un Dios con el cual podemos tener comunión. Podemos tener una relación con Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesús. Entonces veamos lo que nos dicen los versículos. El versículo 5. Al inicio del capítulo 14, el Señor anuncia a sus discípulos la bienaventuranza final para aquellos que creen en el Padre y en el Hijo. Les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ¿quiénes estén? Ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El texto, ¿verdad?, es claro respecto al propósito de Jesús en su partida. ¿Cuál es el propósito que él tiene? Pero fíjense que Tomás parece haber estado, no sé, distraído. Como que no entendió muy bien lo que Jesús quiso decir. Porque le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Dios, ¿verdad?, en su infinita gracia y providencia, utiliza la confusión de este discípulo para proclamar algunas de las verdades más maravillosas asociadas con el Evangelio. Entonces Dios usa todas circunstancias para su gloria y para su beneficio, para el beneficio de quienes lo aman. El versículo 6, ¿verdad? En este versículo declara a Jesús como ¿quién? Como el camino, como la verdad y como la vida. En estas tres palabras se establece sin lugar a duda
que existe una gran diferencia entre la fe en Jesús y todas las demás religiones. Allí está la diferencia. La afirmación de Jesús, ¿por qué? No permite coexistencia con otras religiones. No la permite. Fíjate que aquí, ¿no? ¿Sí? Esto No, porque no me quiero adelantar. tiene yo soy mucho. guapa y- Ujú. tiene mucho porque también dice, no, nadie viene al Padre sino por mí, Ujú. es decir, por la obra de Cristo, Amén. ¿no? De la obra redentora. Sí. Y en el capítulo 6 dice, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Y yo lo resucitaré en el día postero. Ujú. Y que eso es lo que ven, lo que son enseñados por Dios. Amén. Es la atracción divina. Pero eso muestra algo más importante. Desde el principio de la clase, que Dios es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vemos por ahí esos stickers que se ven bonitos, coexist. No, ¿qué va? Todas las religiones son iguales. Y los carros atrás muchos no tienen también. Es que en realidad se toman del capítulo 1 justamente el libro de Juan. Ajá. Porque en verdad, en esencia, son coexistentes, pues. ¿No? Pero entonces el sincretismo religioso que hace, son coexistentes, perfecto. Coexistimos. Sí. Y para coexistir, cada uno tiene su propio camino. Exactamente. Y de todas maneras, aunque uno tenga su propio camino, uno lleva a un mismo Dios. Al camino. Exacto. Muy bien. Al camino de la vida. Entonces, Entonces písanlo, pues, ¿no? sí. Entonces, ahí lo vemos. Hay una gran diferencia en creer en Jesús, en la fe en Jesús y en todas las demás religiones. Esa afirmación que hace Jesús no permite la coexistencia con otras religiones que contradigan eso. ¿Entiendes? Alguien más que diga que Él es la salvación o que hay otro camino para encontrar la salvación, Jesús lo deja claro. Soy yo, el camino, la verdad, la vida. No hay otro. En este sentido, ¿verdad? La fe cristiana es dogmática. Sí, claro. Es dogmática en su doctrina de salvación. Es fidedigna, es indiscutible, Absoluto. es innegable, Es absoluto. es absoluto. Porque esa fue la enseñanza inequívoca de Jesús. Lo enseñó sin equivocación. Sí, porque Está el claro, Padre, está claro. Entonces el texto primero nos afirma que Jesús es el camino. Como hijo de Dios, Jesús tenía el derecho de morar en la casa de su Padre. Pero Él no solo deseaba morar allí, su deseo era llevar muchos hermanos a la gloria. Y aquí el texto establece que Él mismo, en su obra de redención, vida, su muerte y su resurrección, se constituye en el camino, se convierte en ese camino al Padre, el único camino. Y el versículo termina diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Está más que claro, nadie llega al Padre sino a través de Él, la palabra. a través de la palabra. En segundo lugar, Jesús es la verdad. Él es la verdad que revela al Padre. ¿Recuerdan? Lo vimos también en clases atrás. El artículo la, por cierto, ese artículo la, que precede a la palabra verdad, ¿verdad? Que está antes de esa palabra, es crucial para este mensaje del texto. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús es la No es una. verdad. Exacto. No es una verdad, no es una media verdad, es la verdad. Como cuando uno dice, Él es el jefe. No hay otro jefe, ¿verdad? Sino Él. Él es la verdad por excelencia. Entonces, es la verdad absoluta. No es una verdad entre muchas otras. Él es aquella verdad que da a conocer al Padre y que permite que nosotros tengamos esa comunión con Dios. Y tercero, Jesús es la vida. Fíjense que un pastor también, Andreas Kostenberger, explica lo siguiente. Hace un comentario, dice,
Conocer la verdad, esto es una cuota, conocer la verdad y tener vida más allá de la tumba son las grandes aspiraciones de la humanidad. Y solo en Jesús los anhelos más profundos del ser humano pueden ser satisfechos. Pues Él es, en su misma esencia, la vida y la verdad. Juan 6, 47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Amén. Entonces allí lo vemos. Este comentario también, muy acorde. Eso es algo que todos piensan. Y lo vemos en distintas formas. Mucha gente quiere conocer la verdad. Muchos quieren tener vida después de más allá. Otros temen de que les pueda pasar después de la vida en este mundo. Pero tiene razón, Jesús es el único que puede satisfacer esos anhelos, siendo Él la vida y la verdad. Entonces, Él es la esencia de la vida y por esa razón la doctrina de la resurrección es esencial para el cristianismo. La resurrección corporal de Cristo es fundamental, es esencial para nosotros. Claro, sin resurrección no. Dice Pablo que se Lo dice Pablo, sin resurrección, reír. ¿sí? Si no existe la resurrección, entonces ¿para qué creemos? Dice Pablo. Entonces, es en nosotros, ¿verdad? Nuestro Salvador no está muerto. Un Salvador muerto no puede ofrecer la vida eterna. Es en la resurrección donde nosotros se establece el poder de Dios para darle vida a los que por Él se acercan a Dios. Los que se acercan a Dios a través de Jesús. Es su resurrección lo que le da ese poder de dar vida. Finalmente, en el versículo 7, nos dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora lo conocen, le dice, porque lo han visto. Ahí está el problema. Ujú, Ahí está el problema justamente del concepto de la religión ujú. del ser humano. Sí, mucha confusión. Sí, Ahora. los testigos de Jehová dicen que tú vas a dormir en la tierra no sé cuántos años después de la muerte, ¿no? Claro. El cuerpo va a estar ahí. Pero principalmente está la distinción de que Jesús no es Dios. Sí. Bueno, finalmente, ¿verdad? El versículo establece que Jesús es la vida eterna en comunión con el Padre. Conocer a Jesús es entonces conocer verdaderamente al Padre. Es lo que nos dice Jesús allí. El cristianismo es la única fe en el mundo que no sigue a un profeta muerto. Claro, porque cuando dice conoceréis, Jesús, hablando de conoceréis, habla de un concepto muy conocido por el pueblo hebreo, que hablaba de una relación íntima, como del esposo y la esposa. Amén. ¿Sí? El conocerlo. Entonces, ahí estaba y hasta ahora el choque, el problema. ¿Cómo pues entonces Jesús puede ser mi Salvador si Él es hombre y no es Dios? Entonces, en ese concepto es que el hombre se desvía y hace un Dios según Sus propias ideas. sus propias ideas. Entonces vemos otras religiones como han sido formadas o su creencia es en un profeta que está muerto. El cristianismo, sin embargo, no. Es la única fe que no sigue a un profeta muerto, sino un Dios resucitado. Y por medio de él es que tenemos la certeza de la vida eterna en comunión con el Padre. Para resumir y ya para finalizar, vemos entonces que, número uno, Jesús es el único camino al Padre. ¿Cierto? Lo dice allí claramente. Jesús, número 2, es la verdad que revela al Padre. Y número 3, Jesús es la vida eterna en comunión con el Padre. La pregunta para muchas personas es, ¿conocen realmente a Jesús? Allí es donde yace el problema. Y tenemos que asegurarnos que ellos lo escuchen de nosotros.
para finalizar, hay algunas ideas que podemos hacer para poner esto en práctica. Por ejemplo, considera lo siguiente: ten esperanza en Dios. El Dios vivo, el Dios verdadero, es un Dios fuerte y salvador. No hace falta que pongas tu confianza en ídolos. ¿Por qué? Porque en sus manos estás seguro. Acércate a Él para que recibas esperanza y vida eterna. 2. Proclama la verdad del Evangelio de Jesús. Proclama la verdad. Habla sobre el Evangelio. Todas las personas que no conocen a Dios, que no conocen sobre Jesús, están perdidas y sin esperanza de salvación. Y ponen su confianza en muchas otras cosas, que son precisamente los ídolos. Pero ya vemos que no hay vida eterna aparte de Jesús. Entonces podemos ponernos en oración, pedirle a Dios que tal vez nos ponga a alguien, una persona con quien podamos compartir el Evangelio. Y lucha de todo corazón también contra la idolatría. Ese es el tercero. Nuestro corazón lamentablemente siempre es tentado a buscar en las personas, en las cosas, en las experiencias de este mundo, todo aquello que solo Dios nos puede dar. Lamentablemente. Y eso que Él solo nos puede dar es la paz, es la esperanza, es el propósito, es ese gozo, es el amor. Entonces recordemos, ¿verdad? Cada día, determinemos cada día que vamos a reconocer que solo Dios nos puede dar los anhelos más grandes de nuestro corazón. Con eso vamos a concluir hoy. Y si tiene algún pedido de oración, puede escribirlo allí para que oremos por ustedes. Aquí en el aula, si hay algún pedido de oración. Antes de que oremos, quisiera recordarles que el día de hoy, después de los estudios, a las 8 van a estar reunidos en el Worship Center, van a estar orando por el proceso que se está dando en la iglesia de reconciliación. Así que si usted desea participar, puede ir En la capilla. en la capilla. La capilla. En la capilla. Un gran favor, si podríamos orar por el hijo de un pastor de la Alianza, Ujú. José Luis Agarra, que el día de hoy lo operaron, nosotros sabemos nada, lo operaron a su hijo. Y tiene dos, una hembrita y el varón. Ujú. El muchacho tenía como 35 años, se casó no hace mucho y le diagnosticaron cáncer cerebral, un tumor pegado al cráneo. Ujú. Entonces, sí podemos orar por el hijo Samuel, del concierto, ¿no? Samuel. Samuel, muchacho. Amén. Y como quiera que sea su pastor y todo lo demás, y él cuando habla, ¿no? Que expresa firmeza, Ujú. pero se entiende que como padre, sí. Claro, nos afligimos. Amén. Samuel, muy bien. Y aparte de la reunión de hoy, recordarles que el domingo, ¿cierto, pastor? El Sí. domingo, el día A la que 1:30. a la 1:30 va a haber el forum también. Ese es en el Worship Center. En el Worship Center, el domingo a la 1:30, donde pueden venir, escuchar actualizaciones sobre el proceso de la iglesia, expresarse. Y importante recordar que el fin de semana de octubre 10 y 11 es nuestra celebración ¿de qué? Amén. Del mes de la hispanidad. Amén. Entonces el Ministerio Hispano va a estar participando, ¿verdad?, con el Ministerio Anglosajón en el Worship Center. De hecho van a conducir los 3 servicios. Sábado en la noche a las 6:30, domingo a las 9:30 y domingo a las 11. Vamos a tener intérpretes que van a estar traduciendo el mensaje en español, así que todos están invitados. Habla inglés, habla español, va a poder venir, va a poder gozarse con nosotros, escuchar el mensaje en su idioma y darle gloria al Rey de Reyes. ¿Sí? Entonces tenemos la petición por Samuel. ¿Hay alguna otra petición? ¿Algo más por lo que le gustaría que oremos? Belkis puso que Samuel salió bien de la cirugía. Fue un éxito. Wow. Qué bueno, qué Sí, bueno. Gloria a Fue Dios. un éxito la cirugía, dice Belkis. Qué bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oh, Señor, gracias. Carolina, mi sobrina, que la van a operar el corazón. Carolina, por el corazón. Muy bien. La mamá de Francisco. Venezolano. Ah, Los
por su recuperación. Ok, Gloria a perfecto. Dios. Perfecto. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, bueno, entonces oremos, ¿sí? Padre amado, te damos gracias por este día, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por tu gracia, Señor, y tu obra redentora que hiciste para salvación de la humanidad, Señor. Te damos gracias por el hecho de que podemos estar aquí reunidos en comunión, estudiando sobre tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones y nos recuerdes, Señor, ponerla en práctica. Damos gracias, Señor, por nuestro pastor. Damos gracias por nuestros hermanos de la iglesia, por todos los líderes. Oramos, Señor, por esta iglesia para que tú sigas haciendo tu voluntad en ella y para que sigamos adelante llevando el evangelio, no solo aquí en Florida, sino más allá. Oramos, Señor, por Samuel. Damos gracias que la cirugía fue exitosa. Gracias, Señor, por cubrirlo con tu santo manto. Te pedimos ahora por su recuperación, Señor, que tú lo acompañes, que tú estés con él y no lo desampares. También oramos, Señor, por la sobrina de nuestro hermano Javier, por Carolina, por esa operación, Señor, que viene, donde la vamos a operar del corazón, para que tú, Señor, estés con ella, no la desampares, tomes control de esos médicos, Señor, y que ella pueda salir bien para dar testimonio, Señor, de tu gloria. Padre, oramos por las actividades que vienen a la iglesia, por esta reunión de esta noche en oración. Oramos también por el fórum que viene el domingo. Oramos por el servicio de la hispanidad, para que más personas lleguen aquí, Señor, y puedan oír tu mensaje y puedan reconciliarse contigo y alcanzar salvación eterna, Señor. La verdadera vida, la verdad que solo yace en ti. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa y te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, bendiciones a todos. Feliz noche.